Reflexión espiritual número 28, año 6. Serie Contemplando los Salmos. El Salmo 23. Yo soy tu buen pastor. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Alabado sea Dios y glorificado sea el Santísimo Sacramento del altar. Hola, amados hermanos y hermanas de la comunidad de hombres católicos San José, invitados e invitadas. Un saludo especial para nuestros hermanos y hermanas de las redes sociales digitales que nos están acompañando en este camino con Jesús, siguiéndolo, amándolo. Y hemos estado poniendo en práctica la misión que corresponde a este año del 2025, pero que en el momento en que tú recibas esta enseñanza o la vuelvas a recibir, se hace vida en el año que tú la estás viendo, si es en el 2030, 2040, y el día y la hora en que la ves, ese es el momento en que esta misión se hace vida contigo, así como con nosotros. ¿En qué consiste esta misión? Es una misión que tenemos que apropiarnos de ella para poder profundizar nuestra conversión a Jesucristo, hermanos. Así que asumámosla desde ya. Y di conmigo, yo con Cristo estoy crucificado, vivo, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito sea Dios. Gálatas 2, 19, 20. Y cada vez más nos vamos dando cuenta, hermanos, de que se está haciendo realidad en nuestra vida espiritual. Es maravilloso ver cómo esta palabra de Dios penetra hasta el tuétano de nuestros huesos y de nuestra alma y ha ido transformando lo que en la palabra está expresado. Nos ha ido acompañando la palabra en nuestra alma para unirnos con Cristo en la crucifixión. Nos ha acompañado a comprender que todo lo que vivimos, que nos hace sufrir, todos aquellos inconvenientes que encontramos en el camino, pruebas, tentaciones, pecado, a veces cuando caemos, el dolor por haber ofendido a nuestro Dios que nos ama tanto, o la frustración por no poder resolver tal vez la enfermedad. A veces nos hemos quedado sin trabajo, la economía nos ha golpeado, tenemos algún familiar enfermo, en fin, hermanos o alguno de nuestros familiares ha partido con el Señor. Ahí sabemos que Jesús está con nosotros. Y nosotros estamos unidos con Jesús cuando sufrimos y le decimos, Señor, aquí estoy, así como tú viviste la experiencia del sufrimiento de una persona humana, así me uno a ti porque tú me comprendes, Señor. ¿Verdad? Y eso es lo que hemos ido aprendiendo. Cada vez vamos profundizando más en poder abandonarnos en el sufrimiento, en ese Cristo crucificado que nos redime y que nos unimos con Él y nos hacemos corredentores de nuestra alma y de las almas de nuestros amados y de y de aquellas personas que nos pone el Señor en el camino, que ya dejan de ser prójimos para ser íntimos, y también por ellos nosotros nos ofrendamos como tú, Señor Jesús. Y así seguimos caminando y reconocemos que ya no somos nosotros los que vivimos, sino Cristo el que vive en nosotros. Y entonces eso transforma toda nuestra vida, porque cuando yo trabajo, trabajo con Cristo. Cuando yo oro, oro con Cristo. Cuando yo camino, camino con Cristo. Cuando yo predico, predico con Cristo. Es Cristo el que yo le doy el paso para que Él haga en mí lo que Él desea, según la voluntad del Padre, con el poder del Espíritu Santo, para la conversión de las almas, hermanos. Y así es como nosotros podemos vencer el mal a fuerza de hacer el bien, porque llevamos al bien supremo, llevamos a Jesús y le damos paso. Entonces esa vida que vivimos ahora, hemos dicho, ¿verdad? En la sangre, o sea, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestras emociones, ¿verdad? Ya la vivimos, dice, en esa fe y en esa confianza y en esa esperanza en Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué tenemos esa esperanza? ¿Por qué tenemos esa fe? ¿Por qué tenemos ese amor? Porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí y por ti. Esa certeza que nos da la donación de Cristo para mi salvación y tu salvación es la que nos da la fe para creer, confiar y esperar en Él. Bendito sea Dios. Esa es la misión que nos ha hecho el Señor
profundizar a través de todas las enseñanzas pasadas. Si no las has visto, tú ya sabes, puedes entrar a Carlos Vives Alvarado en YouTube, buscas ahí las listas y ahí vas a encontrar, mira, más de 370 videos de enseñanzas para que tú te puedas gozar en el Señor y hacerlas actuales. Cuando tú abras un video de esa serie, de la que elijas, como esta, digamos, la de Contemplando los Salmos, la enseñanza que vas a recibir se va a hacer vida en ese día y en ese momento, en ese instante en que tú la abras y la empieces a recibir, como ahorita que me estás escuchando. Bendito sea Dios. Bueno, esa alegría y ese gozo, ¿verdad? Que nos da el entusiasmo de saber que Dios está con nosotros y ya Jesús vive con nosotros. Entonces, desde Jesús, hoy elevemos nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a elevar nuestra oración al Espíritu Santo. Acompáñame. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Gracias, Señor. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Consuélanos, Señor. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Reconfórtanos, Señor. Espíritu Santo, entra hasta el fondo del alma. Divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Hoy riega la tierra en sequía de mi corazón, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito y salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amado Espíritu Santo, derrámate con una doble unción esta noche para todos aquellos que vamos a ser profetas en el nombre de Jesucristo y especialmente para todos aquellos que estamos escuchando esta enseñanza, para que nuestro corazón sea inundado por el amor de Dios en ti, Espíritu Santo. Abras nuestro entendimiento espiritual y podamos acoger la palabra de Dios para que se escriba en nuestro corazón y nos guíe para poder ponerla en práctica en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta maravillosa serie nueva de los salmos, hermanos y hermanas, es una experiencia que debemos vivir en el Espíritu Santo. Es una experiencia maravillosa que nosotros debemos de estar contentos y confiados porque nos va a hacer profundizar nuestra conversión personal a través de nuestra oración personal y comunitaria. Quiere decir que esta contemplación de los salmos es para que mejoremos nuestra oración personal y comunitaria y para que continuemos escuchando y recibiendo la guía y la dirección del Espíritu Santo y así poder cumplir esa misión como discípulos misioneros de Jesús que tenemos de ser testigos de su misericordia. Peregrinos de la esperanza en este año del año santo. Así que para poder ser testigos de su misericordia y peregrinos de la esperanza y cumplir nuestra misión como discípulos misioneros de Jesús, debemos mejorar nuestra oración contemplativa y ahora lo vamos a hacer a través de los salmos. Repasemos un poco lo que aprendimos en la enseñanza pasada, que si no la has visto te invito a que la veas, puesto que iniciamos esta serie con el Salmo 91.
Y ha sido muy enriquecedor. Agradecemos a todos los hermanos y hermanas que nos han puesto sus comentarios. Hay una hermana, Silvita, me escribió ahí, "Ay, ahora comprendo mejor los salmos. Ahora puedo vivir mejor la oración contemplativa a través del Salmo 91". Pues ese es el objetivo, ¿verdad, hermanos y hermanas? Así que animémonos, porque esta enseñanza preciosa que estamos recibiendo, pues va a dar muchos frutos espirituales en nuestra alma. En enseñanza pasada aprendimos que los salmos son, a la vez que son oraciones del pueblo de Dios, o sea, de donde nosotros estamos incluidos, es nuestra oración como pueblo de Dios, son también palabra de Dios. Y por lo tanto son las oraciones que nos ofrece Dios para que podamos alabarle y suplicarle debidamente. Así que no hay pierde, hermanos. Orar con la palabra de Dios es la oración por excelencia, ¿verdad? Para que podamos alabarlo y suplicarle como conviene. La importancia que tiene la oración de los salmos es tal que el mismo Jesús, hermanos y hermanas, lo rezó. Él también los hizo suyos, se apropió de ellos y les dio cumplimiento, hermanos, los llevó a la perfección, a la plenitud. Así que, como hemos aprendido en nuestra comunidad de hombres católicos, San José, invitados e invitadas, ¿verdad? Hemos aprendido cómo poder discernir la palabra de Dios siempre en función de Jesús. Precisamente por esto. Porque si lo hacemos solo en el Antiguo Testamento y no lo relacionamos como una prefiguración de Jesús, nos quedamos cortos. ¿Por qué? Porque Jesús le da cumplimiento al Antiguo Testamento, ¿verdad? Y hoy lo estamos escuchando. El mismo Jesús rezó los salmos, los hizo suyos, es lo que tenemos que aprender y hemos venido aprendiendo, apropiarnos de la palabra de Dios y les dio cumplimiento. Así que cuando oramos en Jesús, como estamos en este momento, orando desde el corazón de Jesús, pues el salmo tendrá todo el cumplimiento y toda la riqueza con la que fue expresado por Dios como palabra de Dios. Por eso, la lectio divina con los salmos nos va a ayudar no solo a orar a Dios, sino a contemplar a Cristo y a orar con Él. Fíjate, hermano, eh, decidí poner esta enseñanza que también está en la enseñanza pasada, precisamente porque algunos hermanos y hermanas no han podido ver en la enseñanza pasada. Y esto es básico, hermanos. Dice, la lectio divina con los salmos nos va a ayudar a ti y a mí a no solo a orar a Dios, es un medio para accesar a Dios en oración, en ese diálogo personal, en el recogimiento interior, como aprendimos desde el alma de Cristo, como aprendimos ya de la oración de Jesús cuando nos la apropiamos, orar a Dios a través de los salmos, sino que esa contemplación nos ayuda también a contemplar a Cristo orando el salmo. Ajá. Mira, ese punto de vista la mayoría no lo conoce. Cree uno que está uno uniéndose al salmista, ¿verdad? Y en hecho, el caso sí es eso. Pero además de eso, y más profundo, es que nos unimos a Jesús, quien ora el salmo. Y entonces ahí contemplamos a Cristo como Él ora ese salmo, ¿verdad? Y nos unimos a esa oración que nace de Cristo al Padre para orar con Él. Esa es la importancia de este tema, hermanos. Contemplar los salmos quiere decir contemplarlos, contemplando a Cristo, orándolo y orando con Él. Nos unimos a Él como cuando oramos el Padre Nuestro. Yo sé que tú ya lo aprendiste bien. Cuando decimos Padre Nuestro que estás en los cielos, yo estoy unido a Jesús que lo está expresando y con Él me uno a Él. Así se ora el Padre Nuestro. Así vamos a orar también los salmos. Los salmos y cánticos que oramos en la liturgia de las horas y en otras celebraciones litúrgicas forman parte de la esencia de la iglesia, porque los cristianos formamos una comunidad orante que camina hacia la salvación. El camino, ese camino que vamos nosotros siguiendo y amando a Cristo, de la mano de ellos, caminando juntos en comunión, ¿verdad? Lo hacemos orando.
Así que nuestra vida es una oración. Aprendimos cuando aprendimos la oración de Cristo, que Él se mantenía en oración permanentemente, así como nosotros debemos ya mantenernos en una oración permanente. Vimos también que en Dios existimos, en Dios nos movemos y en Dios vivimos. Por lo tanto, todo lo que hacemos en nuestra vida, si nuestro pensamiento es estar unidos a Jesús y en Jesús, estamos orando en cualquier momento, en todo momento. Así que no es nada difícil, no es nada extraordinario. Bueno, es un milagro, por supuesto, pero no es nada que tengamos que hacer nosotros de un esfuerzo extraordinario, ¿no? Simplemente vivir la gracia de Dios, vivir con Jesús y vámonos, vamos Jesús, orando todo el día, porque ahí está el Señor con nosotros y nosotros estamos en el Señor que ora constantemente. Entonces los salmos representan esa oración constante que va orando la comunidad de la iglesia en camino hacia la salvación, y la iglesia ha establecido la liturgia de las horas, que es la oración de toda la iglesia, que vimos también que muchos de nosotros somos ignorantes en saber que existe estos ciclos de, de liturgia, de oración durante el día, y que tienen varias etapas y varios tipos de oraciones, y como un fundamento son los salmos y el evangelio de esas oraciones que toda la iglesia está constantemente orando. En este momento que estamos reunidos en diferentes partes del mundo, hay personas que están orando en este momento la liturgia de las horas. Y ya les ofrecí que en un futuro cercano vamos a estudiar qué son la liturgia de las horas. Pero ahora, por motivo de lo tiempo y del enfoque, pues nos vamos a seguir dedicando a los salmos, y en esta oportunidad, Salmo 23. Termino nada más esta introducción, que cuando recitamos o cantamos estas oraciones, nos sumamos a millones de creyentes en el mundo que unen su corazón y su alma. Y también nos unimos a los santos y a los ángeles que habitan en el cielo. Al orar los salmos, contemplándolos desde Jesucristo y con Él, con toda nuestra persona, introduciéndonos nosotros en esta oración, experimentamos de algún modo el reino de Dios. ¡Qué bendición! En la enseñanza pasada disfrutamos el reino de Dios a través del Salmo 91. Nos hemos estado apoyando en el libro Comentario Espiritual de los Salmos y los Cánticos de la Liturgia de las Horas, escrito por Fray Julián de Cos, de la Orden de Predicadores, los dominicos. Este libro trata de ayudarnos a encontrar el sentido profundo de los salmos y los cánticos, con el fin de que nuestra oración se eleve hacia Dios, que habita en lo alto, en la corte celestial y también en lo más profundo de nuestra persona, porque recordemos, somos su templo, somos la casa en que Dios habita. Bendito sea Dios. Bueno, Fray Julián de Cos, el libro se llama, si tú quieres buscarlo, si recibes el PDF, ahí está la bibliografía, Aclamada al Señor, Comentario Espiritual de los Salmos y los Cánticos de la Liturgia de las Horas, Valencia 2024. El prólogo de este libro es tan especial, ¿verdad? Porque nos introduce en el camino a recorrer desde nuestra alma hacia Dios. Así que vamos a escuchar con atención, hermanos y hermanas, a través de nuestro hermano Freddy Arias, a quien le damos la bienvenida, ¿verdad? El prólogo, para que él nos explique con su manera peculiar y personal de explicar las enseñanzas, en qué consiste este ejercicio que vamos a realizar. Es un ejercicio espiritual de contemplar los salmos para orar con y en Jesús. Así que bienvenido, hermano Freddy, que el Espíritu Santo que hemos pedido ya está en tu corazón. Así que tu boca hable lo que Dios quiere que recibamos. Adelante. Muchas gracias, hermano Carlos. Muy buenas noches, Buenas noches. hermanos y hermanas que nos están sintonizando ahorita en forma virtual. Y como dijo el hermano Carlos, que nos van a ver más adelante en el momento que Dios quiera que ponga en su corazón el deseo de recibir esta prédica. Pues vamos a continuar con el prólogo
Pues resulta bastante conocido, al menos para los creyentes, el comienzo del prólogo de San Juan. En el principio existió la palabra. Esto es tomado del Evangelio de San Juan en el capítulo 1. Es en efecto el gran misterio de la encarnación de la palabra divina, que nos sobrecoge, se hace encuentro y se sumerge en nuestro interior para mantener un diálogo interpersonal con nosotros, para así hacernos conscientes de que trasciende todo nuestro pensamiento y que conoce nuestro interior mejor que nosotros mismos, pues ha creado nuestras entrañas, las ha tejido en el seno materno y sus ojos observan nuestras acciones. Qué admirables y asombrosos son los pensamientos del Señor. ¿Quién los comprenderá? Por eso su respuesta, hecha palabra, presente desde el principio, sigue estando viva. Se actualiza en nuestro hoy, se adapta a cada generación a través de los siglos, en los distintos ciclos de nuestra historia e irrumpe en nuestra vida, rasgando los cielos y acampando en nuestro suelo. Solo ella es capaz de llegar a todos los confines de la tierra, siendo luz en el corazón de toda buena persona. Aclamad al Señor. Los salmos se convierten para cada persona en oración de alabanza, súplica o intercesión según las distintas situaciones en que se pueda encontrar. Son expresión de la cercanía de todo un Dios que se abaja hasta la humanidad, que se hace uno con el ser humano para restablecer su alianza. Son esperanza divina de una sabiduría constructora, consoladora, restauradora y recreadora que comprende la situación humana desde todos sus vertientes, porque antes ha sido transitado y asumido por el mismo Dios encarnado en Jesucristo. Así lo dice la ordenación general de la liturgia de las horas. Por tanto, no solo cuando se leen las cosas que se escribieron para enseñanza nuestra, sino también cuando la iglesia ora y canta, se alimenta la fe de cuantos participan y las mentes se dirigen a Dios, presentándole una ofrenda espiritual y recibiendo de Él su gracia con mayor abundancia. Hermanos, a lo largo de la historia, los salmos se entendieron como profecías aplicadas a Cristo, de tal forma que todo lo que nos dicen ha de ser entendido desde la clave del Evangelio. Ellos han constituido el corpus oracional de la iglesia. De hecho, al Salterio se le ha calificado como microcosmos bíblico. Por ello, no podemos reducir su recitación a un mero ejercicio personal,
pues es la oración de la iglesia y del mismo Cristo. Además, como toda celebración litúrgica, se convierte en un programa de vida que ha de explicitarse en un compromiso responsable. En la obra que nos presenta hoy Fray Julián, vemos el diferente sentido que se atribuye a cada salmo. Todos ellos son expresiones de alabanza a Dios Padre y a su Hijo Salvador, este Jesucristo que es nuestro, pero que fue muerto y ha resucitado. Concluimos diciendo que este libro trata de ayudarnos a encontrar el sentido profundo de los salmos y los cánticos, con el fin de que nuestra oración se eleve como incienso ante la presencia de Dios, uniendo nuestra plegaria a la de millones de creyentes que en distintas partes del mundo oran al unísono con toda la iglesia. Sor María Teresa Vianova, priora federal de la Federación de la Inmaculada, decía: adentrémonos en el contenido de este valioso libro. Así que, hermanos, este prólogo nos da a nosotros el camino a seguir para poder comprender lo que son los salmos y todo lo que Dios nos ha ido dando. Yo le digo al hermano Carlos, es el tiempo de Dios. Yo tenía, pero hacía tal vez como unos 2 años, pero un deseo grande de poder profundizar los salmos. Me inquietaban, me inquietan y me van a seguir inquietando, porque en cada uno de ellos encontramos, pero como dice el inicio del prólogo, dependiendo en qué situación estemos, nos da ese mensaje. Pero todo tiene una guía, un rumbo. Para eso invito a nuestro hermano Carlos para que nos vaya explicando cuál es el camino espiritual que nos va dando este libro, estos contenidos, yendo hacia la historia de la salvación. Así que, hermano Carlos, continuemos porque los hermanos están ahí atentos a todo lo que nosotros les podemos ir compartiendo. Adelante, hermano. Excelente, Freddy, quédate conmigo. Mira, en esa parte que nos hace introducido ahí en este prólogo del libro de esta consagrada, ¿verdad? Que su punto de vista a mí me fascinó por el hecho de que en palabras sencillas explica algo que es complejo. Primero nos ha dicho que nosotros, cuando nosotros contemplamos los salmos, dice que debemos de reconocer que es la oración del pueblo de Dios. Fíjate, Correcto. o sea, esa inquietud que tú sientes y has sentido, yo también. Yo no sé por qué antes no habíamos profundizado los salmos, pero como tú dices, pues es el tiempo de Dios, ¿verdad? Ahora nos toca a nosotros. Y cuando uno descubre la riqueza de los salmos, se da cuenta que verdaderamente pues sirve para alabar, para suplicar, para animarse, para fortalecerse, para quejarse, en fin. Tiene tanta variedad de la experiencia de un ser humano en su camino espiritual, ¿verdad? Que es como que si nos conociera, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que dice la consagrada. Dice que esa oración que es del pueblo y que la hacemos nuestra porque nos representa, nos vemos representados en en esas palabras del Salmo, ¿verdad? Tiene el componente de que es palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, al ser palabra de Dios, dijiste ahí dentro del prólogo que ya Dios la ha hecho vida. No solo la creó, sino que la ha hecho vida en Jesús. ¿Verdad? Y que entonces la lectura de estos salmos hay que hacerla a través de lo vivido por Jesús que está manifestado en el Evangelio.
¿verdad? Porque prefiguran a Jesús, pero no solo lo prefiguran, Jesús vivió esa experiencia. Por eso es que hoy estamos aprendiendo de que para cada salmo que vamos a contemplar, debemos asumirlo, pero desde Jesús, en Jesús, es Jesús el que está orando. Yo me uno a Él y entonces contemplo a Jesús como lo ora y me contemplo a mí orándolo, ¿verdad? Como una oración para el Padre. Entonces, ahí es donde está, digamos, lo más vital de esta enseñanza de Freddy, ¿verdad? Lo más vital es que como es palabra de Dios y la palabra de Dios ya se hizo vida en Jesucristo, desde Jesucristo vamos a contemplar el Salmo. Yo creo que el Señor no nos había permitido este trabajo espiritual porque aún no habíamos llegado a decir profundamente, yo vivo más, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Entonces creo que como fruto de esa aceptación que ya hemos tenido, que sabemos que hoy aquí estamos nosotros hablando que somos pecadores arrepentidos y que estamos en proceso de conversión, ¿verdad? Jesús está en cada uno de nosotros, Freddy, ¿verdad? Él nos está ayudando y Él está predicando a través de nosotros, aunque nosotros seamos instrumentos, ¿verdad? Inútiles, pero Él nos hace útiles. De esa misma manera en que Jesús es el que le habla a los hermanos y hermanas que nos escuchan y a nosotros, ¿verdad? De la misma manera es orar con el Salmo, ¿verdad? Es desde Jesús. Ya lo vamos a ver cuando contemplemos el Salmo 23 esta noche, ¿verdad? Pero sigamos un poquito avanzando en que dice que no solamente debe ser una lectura, dice. Ahí me detuve yo la semana pasada en la enseñanza, haciendo ver que el lector tiene una función vital dentro de la liturgia de la Santa Misa. Y cuando el lector no conoce ni sabe esta enseñanza, corre, habla entre dientes, no tiene paciencia, a veces no repite el coro cuando es muy largo, no gesticula bien las palabras, en fin, no se ha preparado, no digo que no sea por voluntad de la persona, no lo estoy juzgando mal, sino que necesita una preparación más profunda para que conozca y aprenda que el salmo es no solamente la oración del pueblo, sino que es la oración de Dios, es palabra de Dios. Entonces, hay que compartirla y comunicarla con el sentido, con la emoción, con la lectura pausada, para que la persona que esté escuchando no pase de largo en su mente el salmo, ¿verdad? Cuando el lector corre, ¿verdad? El Señor es mi pastor, ¿verdad? En verdes prados me va a llevar y sigue y sigue y sigue y solo esperando la respuesta del coro y sigue y ya no le da tiempo a uno en la mente de reflexionar y meditar esa palabra de Dios expresada en ese momento elegida por el Espíritu Santo dentro de la liturgia de la misa para enriquecernos, pues, ¿verdad? Enriquecerlos. Entonces, espero que esta enseñanza que al compartirla le llegue también a los lectores, ¿ah? Y que ellos la vivan y vivan la experiencia de que cuando están orando el salmo, porque cuando ellos lo están proclamando como lector, tiene que ser una oración, porque el salmo es una oración, no es solo leerla, nos ha dicho la consagrada, no es solo leer el texto, no, aunque se lea muy bien, no es eso, es que es una oración, estamos en oración y estamos orando con la palabra de Dios. Bueno, yo quería hacer esa acotación que es importante, ¿verdad, Freddy? Y por eso te Qué pedí que bien, te qué bien. quedaras conmigo, porque ¿qué piensas al respecto de eso? Debemos de aprender todavía, ¿verdad? A ser buenos lectores. Sí, la verdad es que sí, es muy oportuna esa observación porque primeramente el salmo debemos de hacerlo propio, lo debemos de interiorizar para poder vivirlo al momento de proclamarlo, porque al final, cuando nosotros como lectores nos dan la oportunidad de leer el salmo, no es que lo vamos a leer como dijiste, sino que lo vamos a proclamar porque es palabra de Dios.
Y más aún cuando lo hemos profundizado y hacemos una contemplación, entonces se vive y la asamblea, todos los fieles lo perciben, Carlos, cuando la persona está dando su corazón y su sentimiento a la hora de estar proclamando el salmo. Y fíjate, mira, lo Entonces, vimos en dentro la de semana, todo, perdón, sigue. no sé si como Dios nos ha permitido de irnos moviendo en diferentes parroquias, yo recuerdo inclusive en una iglesia la cual yo asistía, que la señora, pero es que proclamaba los salmos como, por decirte, era como una oradora. Inclusive hacía las pausas, hasta uno miraba los puntos y las comas y los signos de admiración. Entonces, esa es la verdadera proclamación de los salmos. Entonces, muy oportuno esa observación, Carlos. Adelante. Está bien, Freddy, gracias. Mira, en el Salmo 91 vimos, ¿verdad? Que eh, tú que vives al amparo del Altísimo y resides Bien. en la sombra del Omnipotente. Bueno, Sí, imagínate, yo llego con una aflicción, me siento que Dios me ha abandonado, no veo la luz al final del túnel y así llego a la Santa Misa. Y viene el momento del salmo en donde Dios me está arropando y me está diciendo, tú que vives a mi amparo, que soy el Altísimo y que resides en mi sombra que te cubre y te protege, porque yo soy omnipotente. Solo con ese versículo, mi alma, si a mí yo me lo apropio, porque quien lo expresó, ¿verdad? Me comunicó el sentido verdadero y la profundidad espiritual que tiene esa oración, yo ahí estoy sanando. Pero si el lector leyó, ¿verdad? Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Refugio mío, alcázar mío, Dios mío, en ti confío. Y pasó de largo y se pasó de fue, noche. ¿verdad? Y el que escuchó se fue porque después viene el resto. ¿Verdad? O sea, viene un Sí, resto después. Y si no hay una pausa, no hay un silencio, ¿verdad? Menos. Entonces, a eso me refiero yo ahorita, ¿verdad? Por eso estamos estudiando esto, ¿verdad? Nosotros tampoco qué somos bueno. buenos lectores, ¿verdad? Yo me reconozco que no soy un buen Sí, lector, pero nos hasta ahora voy falta. a aprender, ¿verdad? Y espero, pues, de que los Sí, nos hermanos y falta. hermanas que escuchen esta enseñanza, pues, escuchen al Señor que les está diciendo, miren, además de ser palabra de Dios, además debe ser bien leída y estudiar y prepararse, es una oración, es una oración. Es la oración de Jesús. Mira, en el Salmo 91 lo vimos, dice, tú, ¿verdad? Tú que estás ahí al amparo del Altísimo. Y entonces hicimos el ejercicio en ese momento y dijimos, bueno, ¿quién dice eso? Lo dice Jesús. ¿Ya? Jesús le está diciendo, ¿verdad? Tú que estás a mi amparo. Y él dice, yo estoy al amparo del Altísimo, mi Padre. ¿Verdad? Entonces, cuando ya se pone uno en el lugar de Jesús, comprende qué quiere decirle Dios a uno a través de esa oración. Por eso hay que contemplar a Jesús orando el Salmo, ¿verdad? Porque el Salmo está diciendo, yo estoy al amparo del Altísimo, el Santo, el Puro. Yo estoy a su amparo, yo. Y yo me imaginaba en Getsemaní, Jesús orando, ¿verdad? Y diciendo que no se haga mi voluntad sino la tuya, pero él estaba pensando en este salmo diciendo, es que yo estoy en el amparo del Altísimo y mi refugio, ¿verdad? Es mi refugio y me cubre la sombra del omnipotente, ¿verdad? O sea, este Getsemaní lo voy a superar.
¿verdad? Y ese es el Sí, sentido de contemplar el Salmo, ¿verdad? Escuchar la voz de Dios y vivirla en Jesucristo, para que podamos nosotros comprender cómo la debemos vivir nosotros. Al principio dijimos, Jesús vivió nuestra propia experiencia. Es esto. El Salmo lo ha vivido Él primero para que nosotros podamos comprenderlo. Y desde Jesús podemos nosotros aprenderlo. ¿De acuerdo, Freddy? Bueno, así es. no Muy buena solamente estos secuencia. aspectos importantes, sino que también tiene otra parte que es vital, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué vamos nosotros a apropiarnos del Salmo y unirnos a Jesús? Dice, porque estamos en un camino espiritual. Espiritual. Quiere decir esto, Freddy, antes de leer lo que dice ahí. Quiere decir que yo, si aprendo a contemplar el Salmo desde Jesús, me lo apropio y recibo la palabra de Dios para mí. En el caso este, ¿verdad? Yo vivo al amparo del Altísimo. Yo me apropio de eso. Entonces yo tengo tranquilidad, yo tengo paz, porque yo sé que estoy al amparo del Altísimo, pues. Así de simple, ¿va? Como Jesús. Entonces, y ahí a recibir la paz que necesito. No es necesario continuar con el Salmo. Continúa, pues, pero no es necesario. Sino que si yo me apropio de ese versículo, ya tengo suficiente. Ya tengo suficiente porque me está diciendo el Altísimo que estoy bajo su amparo. ¿Verdad? Hoy nos está recordando el Padre, nos dice, ustedes están bajo mi amparo, hermanos de la comunidad de hombres católicos San José, invitados e invitadas. ¿Por qué se preocupan? Ustedes que viven, ¿verdad? Bajo mi amparo. Y entonces establecimos que ese vivir bajo el amparo se vive y uno lo puede apropiárselo siempre y cuando esté en la gracia de Dios. ¿Ah? Porque yo tengo que estar en la gracia de Dios para recibir esa promesa de Dios. Entonces ahí viene la importancia de ir al sacramento de la reconciliación, de la Eucaristía, salir con Cristo, vivir en gracia, y entonces yo ya puedo decir con Jesús, porque Jesús lo expresó en santidad. Entonces nosotros tenemos que ser santos y estar en gracia para poderlo expresar como Jesús. Claro, que como pecadores lo podemos expresar solitos, ¿verdad? Pero no es lo mismo, porque la verdadera esencia del Salmo es orarlo en Jesús. Y para orarlo en Correcto. Jesús yo tengo que estar en gracia de Dios. Entonces, hoy estoy en gracia de Dios, tú también. Y decimos, tú que vives al amparo del Altísimo, soy yo. En Jesús ahí estoy yo. Yo vivo al amparo del Altísimo. Ya, vaya Señor, todo lo que me ha preocupado hasta este momento, con esto que he venido a esta enseñanza, ahorita desaparece porque yo estoy al amparo del Altísimo. Yo estoy a su amparo. ¿Verdad? Y si estoy refugiado Correcto. bajo la sombra del Omnipotente, más me refuerza todavía. Él todo lo puede. Él me ha cubierto con la sombra como cubrió a la Virgen Santísima María. Y si sigo y digo, ¿verdad? Refugio mío, bendito seas, Padre. Alcázar mío, esa torre fortificada. Dios mío, una exultación. En ti confío. Mira, ya tienes ahí con eso. Ya no hay necesidad ni de seguir con la enseñanza, ¿no? Si uno se logra apropiar de eso de Jesús. Y Jesús le dijo eso. Refugio mío, alcázar mío, Dios mío, en ti confío, bendito sea Dios. Entonces yo en Jesús lo digo. Benditas. Y ahí, mira, ahí solo con esa enseñanza, si nosotros logramos aprender en un solo versículo, incluso a la mitad de un versículo, ¿verdad? Dios nos está dando esa palabra, vamos a comprender de mejor manera que cuando lo expresemos, ¿ah? Cuando lo expresemos desde Jesús, en ese sentimiento interno, en esa oración. Es palabra de Dios. No basta con leerla bien, hay que asumirla, vivirla desde Jesús y proclamarla, exultados por el Espíritu Santo, para poder proclamar esa palabra y que el hermano que la recibe, ¿verdad? Que somos millones de creyentes, nos dijo la consagrada, ¿verdad? Porque al orar los salmos dentro de la liturgia, hermano, millones de creyentes estamos unidos
Y no solo los creyentes católicos que somos, sino que los santos y los ángeles. Así como aprendimos en la Eucaristía, ¿te recuerdas en la Sí. consagración? En toda la Santa Misa están los ángeles y los santos acompañándonos. Y cuando se proclaman los salmos, especialmente. Hoy lo aprendemos. Bueno, voy a continuar y después seguimos en este coloquio, ¿te parece? Sí, claro que sí, está muy bien. Adelante. Camino espiritual. Hasta ahora, hermanos y hermanas, hemos hablado de diferentes elementos de la historia de la salvación que engloba a la humanidad entera y que se describe en los salmos. Pero además de esa historia de la salvación que nos comunican los salmos, hay otra historia muy significativa de la cual habla. Es el camino espiritual. Es decir, es el proceso de maduración, la senda marcada por el Evangelio, pues todo buen cristiano debe seguir fielmente a Cristo. Seguir camino. Es un camino espiritual, es una senda marcada por el Evangelio, por las enseñanzas de Jesucristo, a quien seguimos amándolo. Y ese camino, dice, nos tiene que ir conduciendo a una madurez. Es un proceso de maduración. Entonces dice que los salmos, además de comunicar algunos elementos de la historia de la salvación, también es un camino y nos ayuda en el proceso de madurar humana y espiritualmente. Es como un curso o un seminario de madurez humana y cristiana. Entonces, si yo aprendo también esto, ya no solamente vivo una experiencia espiritual desde Jesucristo, de una oración que llega al Padre con total certeza, sino que yo tengo que aprender también de ese salmo. Por ejemplo, en el Salmo 91 aprendimos, ¿verdad? Tú que habitas al amparo del, del Altísimo, por ejemplo, en esa primera parte del primer versículo, ¿verdad? Yo tengo que aprender a confiar en el Padre, es depositar en Él todas mis preocupaciones, desde ese medio versículo, porque el Señor me está dando la certeza de que es el Altísimo y yo estoy bajo su amparo y ahí habito, ahí estoy habitando, ahí estoy viviendo. En Dios vivo, en Dios existo y en Dios me muevo, bajo el amparo del Altísimo. Y ahí estamos, hermanos. Entonces, yo también tengo que aprender a madurar en mi fe, en esa fe que tengo al Altísimo. No solamente vivir la experiencia espiritual del Salmo, sino que madurar, reconocer que en esa palabra de Dios el Señor me está ayudando en el proceso de que yo madure en mi fe. Y así como en otros versículos, madure en la esperanza o madure en las virtudes o madure en la confianza, o madure en la misericordia, o madure en la Eucaristía. Así que también está esa riqueza ahí, en el Salmo, hermanos y hermanas, que tenemos que seguir descubriendo. Por eso que la hermana Silvita que me escribió me dijo, es que ahora ya comprendo muchas cosas que no comprendía y ahora yo ya puedo, ya tengo una mayor conciencia de cómo debo de orar el Salmo y que tengo que aprender a orarlo. No solamente recibir la gracia de Dios, de la fortaleza o de la esperanza o de la sanación o, o de la confianza, sino que además de eso, era aprender a madurar en la fe. Y entonces, si yo estoy bajo el amparo del Altísimo, habitando en Él, yo debo de aprender que debo mantenerme en la gracia de Dios para que esa promesa se haga vida al 100% en mi vida. Entonces ese aprendizaje me ayuda a madurar mi fe y a vivirla de mejor manera y mejora mi testimonio simplemente con medio versículo del Salmo 91. Esa es la riqueza de los salmos, hermano. Por eso es que hemos aprendido que aquí no se corre nada. Nosotros en la palabra de Dios no corremos. Y aunque nos lleve toda la enseñanza, repetir lo que vimos la semana pasada, no importa, hermano y hermana. Lo importante es que nos quede claro el aprendizaje que el Señor nos está dando. Es obviamente, dice, la senda marcada por el Evangelio,
de un proceso de madurez humana y espiritual que todo buen cristiano debe seguir para seguir fielmente a Jesucristo, porque vimos nosotros que el hombre que es inmaduro, es un hombre o una mujer, ¿verdad?, que no puede asumir responsabilidades, que no toma ninguna iniciativa y que vive en dependencia de otros. Y en lugar de tomar iniciativa y asumir su responsabilidad, se queja y se está quejando constantemente de la vida, de los otros, de Dios, de la circunstancia, del dólar. ¿Por qué? Porque hay una inmadurez humana ahí. Y también hay una madurez espiritual, como estamos viendo, que cuando yo maduro espiritualmente y escucho la palabra de Dios que ha vivido Jesús en Getsemaní, cuando Él dijo, ¿verdad?, yo habito al amparo del Altísimo, y recibe la certeza de ser amparado al vivir bajo la protección del Altísimo, él recibe la paz interior. Él recibe la fe y la esperanza de que se va a cumplir la promesa de Dios. Que el amor de Dios no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones en el Espíritu Santo el día de nuestro bautismo. Y en este momento, hermanos, de ese medio versículo, ahí tiene que hacerse vida. El Espíritu Santo mora en mí. Jesucristo, vivo, más ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Yo soy el que estoy orando el Salmo. Yo soy que en Cristo me identifico con Él y asumo como Él esa confianza al Padre, porque yo me sé que habito al amparo del Altísimo. Ahí tenemos entonces encerrado, hermano, el conocimiento que estamos hoy recibiendo. Los salmos nos van a ayudar a recorrer junto a Jesús el camino de la cruz, pues nos pide un radical y muy sufrido cambio interior, porque tenemos que disponernos a esos cambios, ¿verdad, hermanos? De todo eso que no hacemos bien, o los apegos que tenemos que renunciar, o de las cosas, o de los malos hábitos. Como diría Pablo, dice, el fruto de un salmo contemplado en Jesucristo, ¿verdad?, tiene que conducirnos a que nuestro hombre viejo dé paso al hombre nuevo en la contemplación del salmo. Que esa mujer vieja dé paso a esa mujer nueva en Jesucristo. Así que lo valioso de la contemplación de los salmos es eso. El fruto debe de ser que dejemos el hombre viejo a través de esta oración y contemplación y empecemos a asumir esa vida de testimonio del hombre nuevo que confía, tú que vives al amparo del Altísimo. Sí, Señor. Yo vivo al amparo del Altísimo. El hombre y la mujer nueva en Jesucristo vive al amparo del Altísimo con esa fe, con esa esperanza, con esa confianza, hermano. Entonces hoy no sabemos que vivimos ahí. Yo no quiero dejar de vivir ahí, por eso he aprendido que yo tengo que vivir mi experiencia para vivir completamente en la gracia de Dios. Procura, decía nuestro padre San Agustín, ¿verdad?, vivir de tal manera que puedas comulgar todos los días. Bendito sea Dios, hermano. Mire, San Agustín lo comprendió perfectamente. ¿Por qué? Porque él habita al amparo del Altísimo. ¿Y tú? ¿Y yo? También, hermanos. Bendito sea Dios. Pero hay que recorrer, dice, ese camino de la cruz que nos pide Jesús, que es radical para ese cambio interior, para renunciar a aquello que nos hace daño o hace daño a nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y decir como Pablo, yo entrego mi hombre viejo para pasar a ser un hombre nuevo. En efecto, dicho proceso de conversión culmina, hermanos, en la perfección espiritual, cuando cada uno de los creyentes, cada uno de nosotros, se une tan íntimamente a Cristo que siente que actúa en plena armonía con Él. Este pequeño párrafo resume todo lo que hemos visto con anterioridad en las enseñanzas, hermanos. Y está resumido también en esta misión que hemos proclamado.
Cuando decimos que vivo, más ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Es esto, dice, cuando el creyente se une tan íntimamente a Jesucristo que siente que actúa en plena armonía con Él. Yo me recuerdo de una hermana Mónica, ¿verdad? Tan linda. Ella me dejó esta enseñanza perenne, pues. Es que, hermano Carlitos, cuando estábamos estudiando la cristología, que es el conocimiento de Cristo, como bien dijiste la vez pasada, Freddy, era que no podemos amar a quien no conocemos. Pues mientras vamos conociendo a Jesús en la cristología, que eso es, conocer y encontrarnos con Él, ella dijo, es que, ay, hermano, es que yo estoy lavando los trastes y sé que Cristo está conmigo. Definiendo, pues, hermanos, ¿qué? Cuando el creyente se une tanto a Cristo, siente que actúa en plena armonía con Él en todo momento. En todo momento. Como lo dice San Pablo, estoy crucificado con Cristo. Vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Esta experiencia es llamada la unión mística o matrimonio espiritual. Ciertamente son muy pocos los que alcanzan la perfección espiritual, nos dice el autor. Esto es así, entre otras cosas, porque hay muchos creyentes que apenas prestan atención a su madurez interior. Que no te pase eso hoy, hermano y hermana, ni a mí tampoco. Que no dejemos de prestar atención a esta enseñanza, en donde a través de contemplar el Salmo yo debo madurar como cristiano, dejar el hombre viejo y asumir el hombre nuevo. Cada vez que contemplo el Salmo es una conversión personal, dejar el hombre viejo, la mujer vieja y asumir la mujer nueva, el hombre nuevo en Cristo. Para sentir que actuamos en plena armonía con Jesús siempre, permanentemente. Eso es conducirnos a la perfección espiritual. Así como hay personas que no lo logran, hay otros que sí lo están haciendo, hermanos. Esperemos contar nosotros entre esas personas. Hay un buen ejemplo que son esas personas contemplativas que en sus monasterios, en su trabajo, en su familia o allá donde Dios les ha pedido trabajen por su reino como los misioneros, cuidan con esmero su relación con el Espíritu de Cristo que habita en su corazón. Cuidar con esmero nuestra relación con el Espíritu de Cristo que habita en nuestro corazón después de la Eucaristía. Mucho tiempo atrás los salmistas también se esforzaron en madurar interiormente. Eso lo podemos ver claramente en sus salmos en los que narran con gran realismo cómo va evolucionando su relación con Dios. Por eso los salmos, hermanos y hermanas, son textos místicos, como lo son los de Santa Teresa de Jesús, el maestro Eckhart o San Carlos de Foucault. Los salmos son textos místicos, palabra de Dios, vivida por Jesús, y en Jesús nos conduce a la conversión para ser mujeres y hombres nuevos en Cristo nuestro Señor. Bueno, hermano Freddy, ha terminado ya la catequesis de introducción para que podamos entrar a la oración de contemplación del Salmo 23. Como es una oración, ¿verdad? No podemos seguir en el mismo ritmo de la enseñanza, ¿verdad? Porque es una oración. Así que acompáñame a orar y que los hermanos nos acompañen en el nombre del Padre, del Hijo Del y del Padre y Espíritu del Santo. Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Amén. bueno y santo, esta noche, esta mañana, esta tarde, que estoy viendo y recibiendo esta enseñanza que es para mí, te doy infinitas gracias por abrir nuestro entendimiento en el Espíritu Santo y te suplicamos que en este momento encienda nuestro corazón con el amor de Jesucristo. Permite que hoy, aquí donde estemos, sentados, acostados, reclinados, en donde estemos, Señor, Jesucristo nos tome, que tome nuestro cuerpo y que nuestros pies sean los pies de Jesús. Nuestras rodillas, las rodillas de Jesús. Nuestro vientre, el vientre de Jesús. Nuestros brazos, los brazos de Jesús. Sus manos,
Y nuestro rostro y cabeza, Señor, la cabeza de Jesús. Y ya Jesús en nosotros, nos, nos sentimos poseídos de Jesús y viviendo en Jesús. Danos entonces su mente y su corazón y sus sentimientos en este momento, Señor, para que ahorita que contemplemos el Salmo 23 lo hagamos desde Jesús, en Jesús y con Jesús. Gracias, Padre, por concedernos lo que te hemos pedido con el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Comencemos entonces con la primera contemplación, que incluye del Salmo 23, los primeros 3 versículos. Se los voy a proclamar. Salmo de David. Yahvé es mi pastor. Nada me falta. Por prados de fresca hierba me apacienta. Hacia las aguas de reposo me conduce y conforta mi alma. Me guía por senderos de justicia en gracia de su nombre. Bendito sea, Señor. Amén. Empecemos pues, hermano Freddy. Mira, comienza con el nombre Salmo de David. Vamos a compartir esta contemplación. El Salmo de David. ¿Qué significa para mí qué es el Salmo de David? Bueno, significa que ya con lo que he escuchado es una prefigura de Jesús. David el rey del pueblo de Dios. Y el nuevo rey, Jesús. Entonces el Salmo que hoy puedo apropiarme yo de él, primero apropiármelo como David. Conociendo la historia de David, un hombre como nosotros, un hombre pecador, yo me reconozco como David. Entonces este salmo es el salmo de Carlos, de tu nombre. Es el salmo tuyo, de tu nombre, que soy pecador como David. Soy un hombre pecador que va a elevar esta oración que se llama Salmo 23 como pecador que soy. Yo soy una nada soberbia. Soy una ceniza soberbia. Soy pecador. Ya el Espíritu haciéndonos reconocer, hermanos, de corazón lo que somos, entonces podemos encontrar también que es el Salmo de Jesús, por lo que hemos aprendido. Por lo tanto, Jesús lo va a expresar desde su pureza, desde su santidad, desde su ser verdadero hombre y verdadero Dios, desde su santidad. Y entonces yo, pecador, me voy a unir a Él. Señor, aquí estoy yo, pecador, me uno a ti, Jesús, para que desde ti yo pueda expresar esta oración al Padre. Escuchemos a Jesús cómo le habla al Padre. Yahvé, mi Padre, es mi pastor. Meditemos un poco la vida de Jesús. Cuando Él se retiraba a orar, Él reconocía en el Salmo que Dios su Padre era y es
su pastor. El que le cuida, el que le protege, el que le provee, el que lo dirige, el que lo gobierna, el que lo alimenta, el que lo conforta, el que lo fortalece, el que lo ama, el, el que lo conduce. Me recuerdo en este momento cuando elige a los 12 apóstoles en oración. Cuando él se ve amparado por el Padre que le está diciendo, yo soy tu pastor, ahora tú eres el pastor de estas ovejas. Y reconociendo y contemplando a Jesús, viviendo esa experiencia de este salmo en el que él se ha apropiado de ese salmo y sabe que Yahvé su Padre le ha dicho que es su pastor. Me introduzco yo en esa parte del versículo y yo puedo decir en Jesús, Padre mío, en Jesús, tú eres mi pastor. Gracias, Padre. Guíame, Padre, consuélame, confórtame, fortaléceme. Tú estás a cargo de mi vida, Señor. Tú eres mi pastor. Pastoréame, dirígeme, llámame la atención, condúceme, llámame, cárgame, cárgame hoy en tus brazos, en los brazos de Jesús y en tus brazos, Padre, como Jesús se abandonó en ti, que eres su pastor. Hoy aprendo para madurar que esa debe ser mi confianza en Padre Dios, en Jesucristo mi Señor. Que nada puedo sin Jesús, ni a Jesús, solo con Jesús puedo hacer esta oración, porque Él es el que ha recibido tu palabra que tú le has dicho, que es su pastor, y Él te dice, ya ve mi Padre, Él es mi pastor, con esa certeza, con esa confianza, con esa seguridad y esperanza. Y yo me apropio de eso, Señor, y yo puedo decir al proclamar este salmo, en Jesús, ya ve mi Padre, es mi pastor. Tú estás a cargo, Padre. Que se haga tu santa voluntad en mi vida, porque tú eres mi pastor. Amén. Termino esto, Freddy, con que además de ser mi pastor, Jesús reconoce que siendo el Padre su pastor, nada le falta. Quiere decir que Dios completa todo lo que Jesús necesita. Lo que Jesús tiene que hacer, su misión, ahí en Getsemaní. Y dice, nada me falta. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Porque contigo nada me falta. Tú eres mi pastor. Yo me uno a Jesús en la situación en la que me encuentro. Y además de reconocer que Él es mi pastor en Jesús, hoy recibo esa promesa de Dios y me la apropio. Porque Él me dice, si yo soy tu pastor, nada te falta. ¿Qué decides, Carlos? ¿Y tu nombre? ¿Qué decides? ¿Soy tu pastor o no? Si me dices que sí, en Jesús, nada te falta, Carlos. ¿Y tu nombre? Para mi madurez, confío en la palabra de Dios. Creo en la palabra de Dios. Espero en la palabra de Dios. Me abandono en la palabra de Dios. Me apropio de la palabra de Dios en Jesús. Recibo esa palabra de Dios que viene para mí el día de hoy en mi momento de vida, para poder descansar en el saber que Yahvé, mi Padre, en Jesús, es mi pastor
Y estando con Él bajo su dirección y amparo, bajo su abrazo y cuidado, nada, nada me falta. Nada. Tengo todo, porque lo tengo a Él, en Jesucristo mi Señor. Bendito sea, Señor. Amén. Amén. Vamos, Freddy, te toca. Sigue ahí profundizando esa partecita del primer versículo como un ejercicio de aprendizaje para que así los hermanos que nos están escuchando escuchen la manera diferente en que cada uno va contemplando, guiado por el Espíritu Santo desde Jesús y en Jesús, este versículo. Gracias, hermano Carlos. En esta forma que estamos contemplando el Salmo, lo debemos de tomar, como decías tú, como una oración. En un solo versículo, Dios nos ha hablado a través de tu boca, de tu palabra, el Espíritu Santo se ha manifestado. Hoy vamos a contemplar el versículo 2. Por prados de fresca hierba me apacienta, hacia las aguas de reposo me conduce. Este salmo ofrece consuelo con sus palabras apacibles y nos da esa seguridad, hermanos, que delante de nosotros va y hay un verdadero pastor que es Jesús. Este atractivo poético que da este salmo nos cautiva, hermanos. Incluso este salmo atrae hasta los no creyentes, mientras que su imaginación pastoral proviene de la experiencia de David como pastor. Ya profundizó mi hermano Carlos de David como pastor, con la intención de evocar una sensación que nos da tranquilidad. A lo largo del Salmo 23, hermanos, se desarrolla una verdad eterna sobre Dios y su relación con su pueblo en ese momento. Y un ejemplo de ello se profundiza en lo que a mí me corresponde y se encuentra en el versículo 2. Ya lo vimos, que nos va a conducir a lugares de delicados pastos. Y ahí me hará descansar. Junto a aguas de reposo me va a pastorear. Para profundizar en la imagen que David pinta en este versículo 2 del Salmo 23, debemos de considerar, hermanos, cómo en esa época los pastores cuidaban a sus ovejas en los tiempos bíblicos. En lugar de conducirlas con un palo desde atrás o con un látigo, como ahorita solemos imaginar a un pastor que las va arriando. En este caso es invertido, hermano. Los pastores guiaban a las ovejas yendo delante de ellas
hasta llevarlos y llevarlas a buenos pastos. El mismo Jesús decía, el pastor conoce a sus ovejas y las llama hasta por su propio nombre. Ellas escuchan la voz de Jesús y la siguen. Sin un pastor, las ovejas se morirían de hambre o serían presas o cautivas a través de algún depredador, como suelen ser hasta en los poemas y los ejemplos de los lobos. De igual forma, hermanos, el pastor conduce a las ovejas hacia las fuentes de agua y hacia lugares tranquilos. Hermanos, al usar esta analogía, David expresa y nos da a conocer a nosotros su total dependencia de Dios para suplir todas sus necesidades, mostrando una profunda adoración a Dios como el proveedor por excelencia. Si yo estoy con Jesús, nada me falta. Es interesante, hermanos, que Jesús se refiere a sí mismo como el buen pastor y en múltiples ocasiones, inclusive en los evangelios, hay una clara relación con los salmos. Sin duda, sus oyentes conocían bien el Antiguo Testamento y entendieron bien esa referencia. Tal vez por eso algunos pensaron que en ese momento, pues Jesús pudiera estar loco, como los señalaban los fariseos, el Sanedrín. No obstante, la verdad, hermanos, sigue siendo bien clara. Jesús es Dios verdadero, es el buen pastor a quien nosotros, tú y yo, seguimos fielmente. En este versículo 2, cuando se refiere a los delicados pastos y a las aguas de reposo, simboliza tanto las necesidades espirituales, hermanos, como las necesidades físicas. Y como el buen pastor, en este caso en particular, que es Cristo, cuidó primero de nuestras necesidades espirituales. Ya lo dirá en el Evangelio de San Juan 10:15. Dar su vida por las ovejas. Hay muchas citas bíblicas con respecto a esto, pero más adelante vamos a ir profundizando si Dios nos permite el tiempo. Ahora, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos inclusive cada cual por su camino, porque hemos tenido libre albedrío, pero el Señor hizo que cayera sobre él los pecados de todos nosotros. Por eso que nosotros, los católicos, descansamos en el verde pasto de la gracia de Dios y junto a las aguas tranquilas de la salvación, sabiendo que estas bendiciones vienen exclusivamente
por la guía del buen pastor que es Jesucristo. Hermanos, más allá de nuestras necesidades espirituales, el buen pastor también cuida de nuestras demás necesidades, inclusive las físicas, las materiales. Pero todo esto plantea una pregunta muy evidente. ¿Por qué habemos cristianos que aún carecemos de las cosas básicas? Porque perdemos la confianza en Dios. Y esa confianza que tenía David en la provisión de Dios a veces nos deja como a la expectativa de que a veces nosotros no seguimos el instinto de nuestro ángel de la guarda en nuestro interior, que debemos de seguir a Jesús. Nosotros muchas veces en nuestra pobreza espiritual no hemos caído en la cuenta de que Dios es el que renueva cada día y cada vez por completo todo lo que necesitamos. Podemos decirles que hay diversas causas de pobreza y a veces la promesa de Dios no se hace cumplir, pero por nuestras contradicciones, porque le cerramos la puerta del corazón a nuestro Dios. Entonces, Dios no nos puede dar su gracia. Y esas son las grandes dificultades por las cuales carecemos de fe, porque no nos dejamos guiar por el Señor. Hermanos, hoy Jesús nos habla a través de esta oración espiritual del Salmo 23 en el versículo 2 y nos pide que nos sigamos confiando en Él, porque el poder de Dios se manifiesta tanto en la abundancia como en la escasez. Así como en esta oportunidad del salmista, nosotros también podemos proclamar, hermanos, con toda confianza que en lugares de delicados pastos, Él nos hará descansar seguros, satisfechos y sin temor, porque Cristo es nuestro buen y único pastor que suple todas nuestras necesidades en una manera profunda. Dios nos va dando cada día esa sabiduría y esa inteligencia para poder ir albergando en nuestro corazón todas estas oraciones que Dios ha dejado a través de los salmos. Esa es la forma, hermanos, en que estas oraciones están siendo contempladas por la palabra de Dios y a través de nosotros, porque hemos pedido la efusión del Espíritu Santo. Apenas llevamos 2 versículos y ya la palabra se ha hecho viva en nuestros corazones porque se siente cuando el Espíritu Santo se manifiesta. Y no es por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios. Porque ¿quiénes somos nosotros, Carlitos, como para decir de que ya merecemos y que el Espíritu Santo nos habla? No, sencillamente como el Salmo, el buen pastor, el Espíritu Santo nos va guiando. Así que te cedo la palabra para continuar con el versículo 3. Y hermanos, ustedes van a decir, qué barbaridad que con
apenas 3 versículos, se nos ha terminado ya la sesión, pero así es el carisma de esta comunidad. Recuerdo que con el Salmo anterior se fue la mayor parte de la noche y todavía quedamos, como decimos, motivados a seguir con esa experiencia. Adelante, hermano Carlos. Gracias. Sigamos en el camino espiritual que el Señor ha trazado para nosotros esta noche. Y dice así el versículo 3, y conforta mi alma. Esa breve expresión que expresa, como bien dijiste, David, como pastor, la trasladamos a Jesús y Jesús en el Sinaí, en ese jueves santo, sufriendo, allí en el huerto de los olivos, después de reconocer que su padre es su pastor, que con él nada le falta, que él le provee de las necesidades materiales representadas en los prados de fresca hierba y le da la paz para que no se preocupe sino que confíe en su divina providencia en el área material, como hoy nos dice a nosotros, y nos conduce a las aguas de reposo como lo condujo a él para llenarlo de paz. El agua representa al Espíritu Santo. A nosotros hoy nos ha dicho a través de Freddy, en esos prados de fresca hierba, las que te conduzco para darte paz porque te apaciento, son todas tus preocupaciones que tienes en este momento materiales. Así como lo hice con mi hijo Jesús, así lo hago contigo. Por eso sí, Yahvé mi Padre es mi pastor y nada me falta. Confía en mi divina providencia. Yo te conduzco a esos prados de fresca hierba. Ahí te apaciento, tranquilo. Todo va a salir bien. Y esa noche, en este momento, te conduzco y cada vez que ores este salmo en contemplación, vas a recibir la misma dirección donde te digo que yo te conduzco a las aguas de reposo del Espíritu Santo. Yo te conduzco a los sacramentos. Yo te conduzco a la Santa Misa. Yo te conduzco a escuchar mi palabra. Yo te conduzco a mi corazón misericordioso eucarístico, nos dice Jesús. Yo te conduzco a que yo te sostengo en mis manos y en mis brazos poderosos, dice el Padre, porque te amo con locura. Y ahí te hago reposar. Descansa, descansa. Y todo eso, ya sin las necesidades materiales y espirituales, abandonándote en mi divina providencia, dice el Padre, conforto tu alma. La abrazo, la conforto, la lleno de fortaleza. La lleno de mi amor, de esa certeza de saberte amado por mí y que nunca vas a estar desprotegido. Y conforta mi alma, mi buen pastor. Y me guía, dice, por senderos de justicia, en gracia de su nombre, por supuesto. Sí. Ya ese hombre, esa mujer nueva en Jesucristo, llena del poder del Espíritu Santo, abandonado en su divina providencia, aceptando la voluntad de Dios, porque Dios Padre, Yahvé es mi pastor y con él nada me falta. En Cristo todo lo puedo. Entonces me guía en esos senderos de la justicia de Dios, que es su misericordia y su Eucaristía, para que se glorifique Él y su nombre en nuestras vidas. Cuando nos despiden de la misa, nos dicen, vayan y glorifiquen a Dios con sus vidas. Y esto significa, vayan en esos senderos llenos de misericordia y Eucaristía, vayan llenos de la gracia de Dios, dejando pasar a Jesús en ustedes, porque ya no son ustedes los que viven, sino que es Cristo el que vive en ustedes.
y hagan glorificar el nombre de Dios para que se manifieste su gracia. Bendito sea, Señor. Y Freddy tiene razón, hasta aquí vamos a llegar con la enseñanza. Pero vamos a seguir. Ahora lo voy a proclamar completo de nuevo y vamos a continuar y voy a hacer ver algunos aspectos y quiero que me acompañen. Mira, pues, mira toda la certeza que hemos recibido de Dios y ya lo vamos a ver un poquito más desmenuzado. Se las proclamo, hermanos. Escuchemos a Jesús en lugar de a David. Ahorita vamos a escuchar a Jesús. Yahvé, mi Padre, es mi pastor, nada me falta. Por prados de fresca hierba me apacienta mi Padre, y hacia las aguas de reposo me conduce y conforta mi alma. Me guía por senderos de justicia en gracia de su nombre. Amén. Amén. Mira, mira cómo Jesús alaba a Dios, a su Padre, lo reconoce pastor, se abandona en su divina providencia y le dice, nada me falta si te tengo. Sé que mis necesidades están cubiertas. Me llevas a prados frescos de hierba para apacentarme. Me llenas de las aguas del Espíritu Santo de reposo y me conduces y con eso confortas mi alma, Padre Santo. Es como la oveja cargada después de ser rescatada por el pastor. Yo me imagino ahí, ¿verdad? Ahí está Sí, Jesús amando, dejándose amar por el Padre y yo en Jesús dejándome amar por Jesús en sus brazos, porque Él conforta mi alma, porque Él me provee, porque Él me protege, porque con Él nada me falta, porque con Él confío, porque es mi pastor, es mi pastor. Y yo sé que estando en Él, por Él y con Él, me conduce a senderos en donde yo puedo ser misericordia y puedo ser Eucaristía, como me ha enseñado, y lo puedo llevar a Él porque yo ya no soy el que vive y le doy paso a Él para que esos senderos de justicia se manifiesten y glorifiquen a Dios en la gracia de Dios y en el nombre de Dios. Bendito sea Dios, y eso es lo que yo aprendo hoy, a la confianza plena en estos 3 versículos, en donde el Señor me provee, el Señor me protege, y el Señor me ama, y el Señor me mantiene junto a Él. Bendito sea Dios. Además de eso, que nos ayuda a madurar en nuestra conversión, ¿verdad, hermano Freddy? Como hemos aprendido, viste que no es solamente leer, no es solamente proclamar, no es solamente contemplar, sino que también es aprender y madurar, ¿verdad? O sea, es una enseñanza bastante completa. Vamos a aprender algo bonito que le va a servir a los hermanos que nos están escuchando por primera vez o los que no han estado en todas las enseñanzas de la comunidad de hombres católicos San José. Nuestro carisma es la formación permanente para predicadores católicos, porque todos somos profetas por bautismo y tenemos que prepararnos para poder dar fe de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Para eso nos preparamos todos los que escuchan estas enseñanzas. Pero mira, Freddy, ¿te acuerdas que yo les hablaba en una ocasión que hay que fijarse en los verbos, hay que fijarse en los adverbios, o en los adjetivos que forman parte de la palabra de Dios porque tienen un valor en sí mismo? Ahora vamos a aprender, por ejemplo, vamos a aprender estos adverbios donde Jesús dice, Yahvé mi Padre es mi pastor. El adverbio es mi, ¿ok? O sea, es mi. Entonces, cuando es nosotros mi lo oramos pastor. es mi. Mi, Cuando es yo oro esto, posesivo. digo, Yahvé, mi Padre es mi pastor, ¿verdad? Y así se apropia uno de esto. Sigamos, en el segundo versículo dice, por prados de fresca hierba, me, Me. ¿verdad? ¿A quién? A mí, ¿verdad? Por A eso mí. dice me, porque es a mí me va a apacentar, ¿verdad? Entonces tú estás escuchando hoy, hermano y hermana, a ti te refiere el Señor ahí, que en prados de fresca hierba a ti te apacienta, a mí me apacienta. Ahí está el me, para apropiarse de esta palabra. Sigamos, hacia las aguas de reposo me conduce, ¿verdad? ¿A quién? A mí, ¿verdad? Me.
Entonces a ti, hermano y hermana, hacia las aguas de reposo en este instante te conduce, ¿verdad? Pero como tú lo estás leyendo y tú lo vas a orar, vas a decir, me conduce a mí y conforta mi alma. ¿Cuál alma va a confortar el Señor? ¿Cuál La alma está mía. confortando hoy? La mía, ¿verdad? Entonces ahí lo estamos apropiando. Hoy Dios, a través de esta enseñanza de contemplar el Salmo 23, conforta mi alma. ¿Lo crees, hermano? ¿Lo crees, hermana? Créelo, Sí, lo creo. créelo, que es palabra de Dios. ¿Verdad? Y entonces hoy Jesús te dice, conforta tu alma, conforta mi alma el Padre. Di tú también, Padre, confortas hoy mi alma, me fortaleces, me abrazas, me quitas toda tristeza, toda ansiedad, toda depresión, toda enfermedad, porque tú confortas mi alma, Señor. Tú confortas mi alma. Sigue, me guía. O sea, me sigue, ¿verdad? Entonces me sigue guiando, me guía por ese sendero de justicia, Me guía ¿verdad? El me en significa gracia mí. de su A mí nombre. me guía por senderos de justicia en gracias de su nombre. ¿Ah? ¿Lo hacemos nosotros por nuestro nombre? No. Todo esto que estos versículos se cumplen porque no es en nuestro nombre, sino que es en su nombre. Mira, pues, ¿viste, Freddy? ¿Cómo, cómo, Cabales. cómo los adverbios nos ayudan a Esos adverbios nos apropiarnos? ayudan. Va, ahora Sí. veamos adjetivos o verbos. Vamos a ver, dice. eh, primero dice pastor, es mi pastor, ¿verdad? Dice, Pastor. me apacienta. Nada me falta, se me faltó eso, ¿verdad? Pastor, nada me falta, me apacienta, me conduce, conforta, me guía en gracia de su nombre. ¿Verdad? Entonces ahí si uno quisiera sacar la conclusión ahí de qué acciones está proponiendo Dios, me está proponiendo hoy, me dice que es mi pastor, que con él nada me falta, ¿verdad? Que me apacienta, que me conduce, que me conforta y me guía, Me guía. ¿verdad? Por senderos por su nombre. ¿Ah? Entonces, hoy, ¿qué tengo que recibir yo? Esa enseñanza. Dios es mi pastor, con Él nada me falta. Él me apacienta en este momento, me llena de su paz, me da tranquilidad, me conduce en el camino que tengo que llevar, en el camino espiritual de madurez, conforta totalmente mi alma, me guía. Pero todas esas acciones de Dios son las que estoy recibiendo yo a través de esas palabras. ¿Verdad? Entonces, para los próximos versículos, que yo creo que vamos a continuar entonces, Freddy, ya aplicados en la próxima reunión, ¿verdad? Vamos a, vamos Sí, cabal. a, a continuar Quedamos, haciendo, quedamos motivados, sí, motivados para hacer la segunda contemplación de los versículos siguientes. Tal vez va a ser el versículo 4 y el versículo 5 en la sí, próxima sesión, ¿sí? ok. Entonces, mira, para Sí. finalizar, porque ya ha sido buena la enseñanza, yo te voy a solicitar que proclames todo el Salmo. Proclámalos desde el principio hasta el final, sin leer eso de segunda contemplación, sin decir los versículos, ve leyéndolo despacito desde lo uno y lee todos los versículos para que las personas que reciban la bendición de todo el Salmo, ¿verdad? Hasta Está bien, terminar el versículo 6 y entonces ahí está después bien. ya con esa oración vamos a finalizar, ¿de acuerdo? Gracias, hermano Carlos. Adelante, Lo que voy a hacer no es una lectura, hermanos, es muy una bien, proclamación de la palabra de Dios. amén. Escúchenlo con mucha atención, guárdenlo en su corazón, por favor. Dice así el Salmo 23. Salmo de David. Yahvé es mi pastor, nada me falta. Por prados de fresca hierba me apacienta, hacia las aguas de reposo
me conduce y conforta mi alma, me guía por senderos de justicia en gracia de su nombre. Aunque pase por valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado, ellos me sosiegan. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis adversarios. Unges con óleo mi cabeza, rebosante está mi copa. Sí, dicha y gracia me acompañarán todos los días de mi vida. Mi morada será la casa de Yahvé a lo largo de los días. Amén. Alabado sea Jesucristo, que Por por siempre sea siempre alabado. sea alabado. Qué bendición, hermanos. Hasta pronto. Amén.